Muy buenos días, señorita Sonia. Gusto saludar a todo el auditorio. Gracias, doctor. Bueno, pues platíquenos de qué se trata su editorial el día de hoy. Bueno, déjame decirles que cada 8 de septiembre se presenta la iniciativa de reforma fiscal, donde se tratan de ajustar los impuestos, donde se tratan de hacer cambios. Y es muy importante que la población sepa que los mecanismos de control que vienen hacia los contribuyentes son sumamente agresivos. Quiero comentarle que el presidente había manifestado en el pasado que no iba a aumentar impuestos. No obstante ello, no se requiere mover la tasa para aumentar los impuestos. Es decir, si a una persona le rechazan deducciones, le rechazan acreditamiento, le impiden que obtenga sus devoluciones, Mm, le impiden que tenga subsidios, que tenga estímulos, pues en automático va a pagar más. Es decir, no necesitan poner una tasa mayor para obligar a las claro. personas a pagar más. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 3 años. Pues bien, el próximo 8 de septiembre se espera que ya se presente el paquete económico directamente de la Secretaría de Hacienda hacia el Congreso Federal, y en ese paquete económico se establecen una serie de cambios y una serie de directrices en materia de política económica, donde se nos hace una especie de maquillada con el propósito de ver que nuestro crecimiento, nuestra inflación, nuestro tipo de cambio y todo va a estar bastante bien. No obstante ello, la población debe de saber que lamentablemente no hemos alcanzado la crisis, no hemos alcanzado los niveles antes de la crisis de pandemia. Aunque se ha manifestado que ya llegamos a estar como estábamos en el 2019, 2020, no hemos alcanzado esos niveles en términos generales. Podemos alcanzarlo en términos inflacionarios, pero no en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y lo que esto significa que si no alcanzamos un crecimiento, que si tenemos altas tasas de interés, que si los créditos son altos para los ciudadanos, que si tenemos desajustes en los tipos de cambio, naturalmente el gobierno debe de tener más ingresos. Ahorita ha salido adelante porque el barril de petróleo está alto. Y como el barril de petróleo está alto, eso inyecta flujo a las arcas gubernamentales. Pero tenemos una economía que está desacelerada, tenemos también por otro lado una deuda que está creciente. ¿Y esto dónde se materializa en el ciudadano? Que se tienen que hacer ajustes, que vamos a ver el próximo 8 de septiembre, se tienen que hacer ajustes en las leyes a fin de que los contribuyentes paguen más. Recordemos que nuestro presupuesto actual, de todo lo que gana México por impuestos, por aprovechamientos, por cualquier concepto que el gobierno obtenga dinero, es de 7.08 billones de pesos. Lo que se tiene estimado para el siguiente año es un promedio de 7.6 billones, es decir, vamos a tener más de 550 mil millones de pesos que se van a tener que sacar de las arcas gubernamentales. Posiblemente las personas pudieran decir, oye, ¿y qué relevancia tiene eso? Desde el año de Vicente Fox, desde el año 2000, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, en esos tres gobiernos, lo más que recaudaba el país eran 250 mil millones de pesos al año. Este año 2022, el gobierno de México se puso de meta recaudar 750 mil millones de pesos al año, es decir, 3 veces más del dinero que se había recaudado en cualquier año por cualquier país. ¿Qué provocó eso? Pues naturalmente es lo que se está materializando el día de hoy, una serie de abusos en materia de comercio exterior, una serie de créditos que son determinados de forma millonaria, se están rechazando deducciones, se están exigiendo declaraciones y el gobierno le llama eficiencia recaudatoria, pero en realidad no es eficiencia recaudatoria, es una presión o una represión del sistema hacia los ciudadanos con el objeto de que paguen más. Con esto, lo que les quiero decir es que el próximo 8 se espera que se presente otro paquete con una tendencia de sometimiento. Esa tendencia busca, uno, que se tenga control del contribuyente. Dos, obligarlo a que pague más. Y tres, que si no paga se le paraliza toda su operación, ya sea a través de la cancelación del certificado de sello digital, ya sea a través del bloqueo de sus cuentas bancarias, ya sea a través de cualquier medida de apremio, ya sea a través de cualquier, hasta incluso la revocación de la firma electrónica avanzada, y con eso el gobierno piensa presionar más.
De hecho, la tendencia, para que la población lo tenga en mente, la tendencia del gobierno es: te paralizo con cualquiera de las medidas que me da la ley, en particular con la cancelación del certificado de sellos digitales, te paralizo y te obligo a que me pagues. Y si no me pagas, te dejo inoperable. Y entonces se vuelve un juego diabólico donde el fisco aprieta al contribuyente obligándolo a que pague, inclusive lo que no debe, pero el contribuyente entra en una fase de resistencia, de cómo resiste su negocio si lo tiene paralizado el gobierno. Esta parte la vamos a ver que se incrementa, vamos a ver un poquito las investigaciones que se incrementan y lo que me quedo muy preocupado es que pasa lo que todos los años ocurre. Se sigue criminalizando a los contribuyentes, se les sigue exigiendo obligaciones incumplidas, pero aquellos que desvían fondos, aquellos que se roban el dinero, aquellos que malversan, aquellos que pagan con facturas falsas dentro del gobierno, aquellos que utilizan empresas fachadas para desviar el dinero, no son perseguidos, no tienen sanción, no tienen ninguna consecuencia legal. Y eso me parece que el próximo 8 de septiembre vamos a corroborarlo. Menciona Julio Omega que de igual manera hoy en la Suprema Corte de Justicia se va a debatir si persiste o no la prisión preventiva oficiosa. Me imagino que en materia fiscal, aunque ya habían determinado Sí, algo, ¿no? De ello. sí, recuerde que la acción de inconstitucionalidad 130 y 136 del 2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por una parte de la Cámara de Senadores, tratan de eliminar parte del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, el 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, una modificación al 11 bis, en la fracción 8 bis, 8 ter, trata de modificar también una parte del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del propio 108 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dicen estos artículos? Que una persona que tiene una omisión de ingresos por más de 8.4 millones, en la norma dice 3 tantos, pero pues si son más o menos el monto que viene ahí, si multiplica por 3 son 8.4 millones de pesos. Si una persona tiene una omisión de 8.4 millones de pesos, ya no se le trata como un defraudador fiscal, como un contrabandista que puede alcanzar su libertad, se le trata como un delincuente organizado. Entonces la Corte lo que está haciendo es precisamente hoy someter a sesión el tema que me parece que ya va a ser más que rebasado, lo va a declarar inválido, lo va a expulsar del ordenamiento, no puede prosperar simplemente porque va contra el sistema. Está bien que los delitos de delincuencia organizada, está bien que los delitos, el homicidio culposo, el terrorismo, muchos de los delitos de pornografía infantil puedan ser o ameritar prisión preventiva, pero los delitos fiscales no ameritan prisión preventiva. La teoría que se utiliza en el ámbito, alguien que no pagó los impuestos, alguien que se lo robó, necesita estar afuera pagando sus obligaciones, necesita regresarle ese dinero al Estado y tener programas de pago. En contra de ello, el gobierno mexicano, ¿cómo piensa? Vamos a meterlo a la cárcel, vamos a hacer que aprendan, vamos a castigarlo. Un sistema que se basa en el castigo y no en la readaptación está sujeto al fracaso. El sistema penal mexicano está sujeto al fracaso. Primero, porque ni procesa a las personas. Segundo, porque aún procesándolas no la sentencia. Tercero, porque quien sentencia muchas veces son a las personas que son prestanombres, que son personas inocentes, que no tienen nada que ver con las operaciones ilícitas. Y cuarto, terminan sin pagar las deudas fiscales. Y lo que se tiene que hacer en esa acción de inconstitucionalidad es quitar la prisión preventiva. ¿Para qué? Para no estar amedrentando a los empresarios con que los van a meter a la cárcel. Hoy la verdad de las cosas, y la población lo debe de saber, que esa medida de crear prisión preventiva al contrabando, a la defraudación fiscal y a los actos asimilables a la defraudación fiscal, esa medida no solo es inconstitucional e inválida, sino que esa medida se hizo para perseguir a los oponentes políticos del gobierno. Esa es la verdad. Se ha ejercido en contra de los oponentes políticos del gobierno. Entonces, es muy válido que la quiten, no debe de subsistir porque simplemente es contraria a aquella gran reforma que tuvimos en el año 2008 en materia penal. Y bajo esa nueva modalidad, estamos ya simplemente adaptándonos a los sistemas internacionales, donde no, además de que no nos paga el evasor fiscal, además de que no nos paga, todavía lo tenemos que mantener, tenemos que pagar en prisiones, tenemos que darle de comer, tenemos que atender sus necesidades, cuando
debería de estar afuera pagando sus deudas. Entonces, Claro. a mí me parece que esa sesión que se va a celebrar, que es muy importante, ya está cantada. De hecho, los ministros de la Corte han en una u otro foro manifestado su fallo y hay mayoría para que se declare inválida dicha norma. Ok. ¿Algo más que quiera precisar, doctor? Mandarles un gran saludo y desearles excelente inicio de semana. Gracias, doctor. Igualmente, hay suerte con el calor. Pues igualmente. Gracias. Cuídense todos. Igual. Bueno, pues ahí están las cosas. La verdad es que este tema recaudatorio, pues se vuelve también un tema político, pues, ¿no? Sobre todo cuando escuchamos a un Andrés Manuel que todo el tiempo está, un presidente de la República que todo el tiempo está satanizando a los detractores, satanizando el empresariado, el tema del pago de impuestos, pero nunca habla de la persecución que su gobierno está haciendo para obligarlos muchas veces a pagar y a no reconocerles también los adeudos.